Una de las cosas que preocupa a los fieles es cómo subsistirán en la tribulación. Pero tenemos la promesa de protección, aunque además tenemos que prepararnos. Ya hablamos de esto. Y otra preocupación es cómo recibiremos la Sagrada Comunión en la etapa más dura de la tribulación, cuando no haya suficientes sacerdotes disponibles. Recordemos que algunos fieles estarán en refugios especiales y recibirán la Sagrada Comunión de manos de ángeles o del propio Jesucristo. Es posible, sin embargo, que algunos católicos pongan en duda este hecho sobrenatural. Y por eso en este video queremos hablar de los numerosos testimonios de Jesús y ángeles dando la comunión en la boca a diferentes beatos, santos y legos. Y lo hacemos con el fin de llevar tranquilidad y paz, porque no se debe ni temer ni infundir miedo si una tribulación fuerte llega durante nuestra vida. En un video dijimos, al pasar, que en la época más dura de la tribulación, cuando no haya sacerdotes disponibles, muchos fieles recibirán la comunión de mano de nuestro Señor o de los ángeles. Eso nos indica hasta dónde el cielo nos va a proteger cuando entremos en las etapas más profundas de la purificación del mundo. Pero hay que tener claro que quienes reciban la Eucaristía de forma sobrenatural serán quienes tengan un gran amor por ella. Y un ejemplo de amor por la Eucaristía es la que divulgó Monseñor Fulton Sheen, porque fue la que le llevó a hacer una hora santa diaria en el resto de su vida. En un país bajo el régimen comunista, un sacerdote fue encerrado en su parroquia. Aunque estaba en su propia iglesia, no podía descender hasta el altar mayor. Y desde donde estaba tenía el consuelo al menos de ver el sagrario y las hostias desparramadas por el suelo cuando los comunistas forzaron el sagrario. Y entonces sucedió un hecho sorprendente. Una niña que recién había tomado su primera comunión entraba a escondidas de los guardias que custodiaban el templo y comulgaba diariamente. Hacía primero una oración de reparación y luego se agachaba y con la lengua consumía cada hostia, porque sabía que no la podía tomar con la mano y que solo podía comulgar una vez al día. Y así lo hizo cada día, hasta que consumió cada una de las hostias del suelo. Pero cuando consumió la última hostia, hizo un movimiento que provocó que los guardias la notaran, y por eso la mataron. El párroco que vio todo esto desde la ventana dio fe de aquel inmenso amor por Jesús sacramentado. Este inmenso amor era el que tenía también la beata Imelda Lambertini, fallecida en 1333, que hoy es patrona de las primeras comuniones. Desde muy pequeña mostró una piedad inusual, y cuando tenía 9 años fue colocada en el convento de las dominicas de Val di Pietra para que las monjas la formaran. Su devoción especial era la presencia eucarística de Nuestro Señor en misa y en el tabernáculo. Y recibir a Nuestro Señor en la Sagrada Comunión se convirtió en el deseo ardiente de su corazón. Pero la costumbre había fijado a los 12 años como la edad para la primera comunión. Con lo que a veces exclamaba, ¿alguien puede recibir a Jesús en su corazón y no morir? Fue así que a los 11 años estaba con el resto de la comunidad en la misa del día de la Ascensión. Solo Imelda no había recibido la comunión. Y de repente todos se sorprendieron al ver lo que parecía ser una hostia sagrada flotando en el aire sobre Imelda, mientras ella se arrodillaba ante el tabernáculo absorta en oración. Y rápidamente el sacerdote se adelantó con una patena para recibir la hostia. Y ante tal milagro, el sacerdote no podía hacer otra cosa que darle a Imelda su primera comunión, que también sería la última, porque el éxtasis con el que recibió a su Señor
fue tan grande que le partió el corazón. Cayó inconsciente en el suelo, y cuando la levantaron, estaba muerta. Son numerosos quienes a través de la historia fueron alimentados con la hostia consagrada por mano de los ángeles y de nuestro Señor, manifestado por testigos en las actas de canonización. Por ejemplo, el beato Federico de Ratisbona, fallecido en 1329, recibía la comunión de manos de un ángel, lo mismo que Santa Inés de Montepulciano de 1317. Al obispo San Clemente del siglo IV, antes de su ejecución, se le apareció un apuesto joven vestido con ropas brillantes. Le dio un cáliz y una hostia grande, que San Clemente dividió ante los asombrados testigos y la compartió con los que iban a ser ejecutados. San Pascual Bailón de 1592 no siempre podía llegar a misa, y se arrodillaba absorto en oración con la mirada fija en el santuario de Nuestra Señora de la Sierra, donde se realizaba el santo sacrificio. Y en tales ocasiones los ángeles llevaron al muchacho más de una vez el Santísimo Sacramento suspendido en el aire sobre un cáliz. San Buenaventura, de 1274, tenía tal humildad que muchas veces le impedía recibir la Sagrada Eucaristía. Y una de esas veces, mientras escuchaba la misa y meditaba sobre la pasión de Jesucristo, el Señor puso en su boca, por el ministerio de un ángel, una hostia consagrada tomada de la mano del sacerdote. Y Santa Catalina de Siena, del 1380, recibió la comunión de nuestro Señor y también de los ángeles varias veces. A San Lorenzo de Brindisi, de 1619, cuando regresó victorioso de la campaña contra los turcos, nuestro Señor se le apareció en el coro y le dio la santa comunión de su propia mano a él y a sus compañeros. A San Estanislao Kostka, de 1568, después que había rezado a Santa Bárbara por su enfermedad, ella se le apareció acompañada por un ángel, le llevó la Sagrada Eucaristía y recuperó lentamente su salud. Santa María Magdalena de Pazzi, de 1607, recibió 2 veces la comunión en Jueves Santo de manos del mismo Salvador. Y Santa Teresa Neumann, muerta en 1962, veía al Señor mismo acercarse para darle la comunión, y los sacerdotes presenciaron a Teresa en éxtasis en varias ocasiones mientras recibía la Sagrada Comunión de nuestro Señor. Y tal vez en nuestra época el más popular de los milagros donde se aparecen ángeles a dar la comunión es el del ángel de Fátima. El ángel se le apareció 3 veces en 1916 a los pastorcitos para catequizarlos, antes que comenzaran las apariciones de Nuestra Señora. En la tercera vez, ellos estaban rezando el rosario cuando el ángel apareció con un cáliz en sus manos y una hostia suspendida sobre él, de la que caían algunas gotas de sangre para dentro del cáliz. Y entonces repite 3 veces esta oración. Señor, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran y no te aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, en reparación de los ultrajes e indiferencias con que les he ofendido, y por los méritos infinitos de su sacratísimo corazón y del corazón inmaculado de María, os pido la conversión de los pobres pecadores. Y entonces dio la hostia a Lucía, quien ya había tomado la primera comunión, y a Jacinta y a Francisco dio a beber el contenido del cáliz. Y así llegamos al único documento en imagen fotográfica de una hostia que se materializó en la boca de una persona, que fue en las apariciones de Garabandal. El ángel les había estado dando a las niñas la comunión en la boca desde el comienzo de las apariciones. Y allí dijo que la extraía de cualquier sagrario del mundo. La comunión a las videntes de Garabandal nunca había sido visible para el público.
Y entonces, después que las niñas le pidieran a Nuestra Señora repetidamente un milagro para que la gente creyera, el ángel le dijo a la vidente Conchita González que el 18 de julio de 1962, la comunión invisible que le había estado dando a ella, y a las demás videntes también, se haría visible en su lengua. Ella debía anunciarlo con 15 días de anticipación. Cuando llegó el día señalado, Conchita se extasió en su casa. Salió, dobló una esquina y cayó de rodillas en una calle adyacente. Mientras la multitud se apretujaba a su alrededor, sacó la lengua e inmediatamente apareció en ella una hostia blanca brillante. Un testigo que estaba a solo unos centímetros de distancia vio que la hostia se había materializado en la lengua de la vidente más rápido de lo que el ojo humano podía ver. Y con una cámara de cine, como aficionado que era, y solo con la ayuda de la iluminación de una linterna, pudo filmar los últimos momentos de lo que se llama el milagruco. Hemos hecho un video sobre esto que te invitamos a ver. Bueno, hasta aquí lo que te queríamos contar sobre una selección que hicimos de los antecedentes que hay en la historia de la Iglesia, de ángeles o Nuestro Señor dando la comunión a fieles, con el fin de llevarte tranquilidad de que no te quedarás sin comulgar si sucede una tribulación tan dura que no se encuentren suficientes sacerdotes. Y para darte tranquilidad del cuidado que el cielo tendrá sobre sus fieles. Y me gustaría preguntarte si tú crees que esto vaya a pasar o no. El texto de lo que hablamos lo puedes ver por un link que te dejo en la descripción de este video. Y si te gustó, suscríbete a nuestro canal haciendo clic en la campanita que dice todas y compártelo con tus amigos. Así el algoritmo del sitio muestra el video a mucha más gente. Y únete a nuestro canal de Telegram. Y ahora verás en pantalla algunos videos más que hemos realizado sobre este tema.